Hola, mi nombre es Yudreski Parra, soy estudiante de Comunicación Social y en este video voy a hablar sobre un tema fundamental para quienes estamos formándonos como comunicadores: la pirámide de Kelsen y el marco legal que rige el ejercicio del periodismo en Venezuela. Para explicarlo de una forma sencilla, vamos a imaginarnos que el periodismo es como una construcción. Para que esa construcción sea firme, necesitas una base legal clara. Esa base está formada por la Constitución, las leyes, los reglamentos y los principios éticos que orientan el trabajo del periodista. Durante esta exposición voy a desarrollar 4 puntos importantes. El primero, explicaré brevemente quién fue Hans Kelsen. Luego hablaremos qué representa la pirámide de Kelsen y por qué es importante para entender las normas jurídicas. Después hablaré del fundamento constitucional del periodismo en Venezuela, especialmente a partir de los artículos 23, 57 y 58 de la Constitución. Y finalmente explicaré algunos principios de la ley del ejercicio del periodismo y su relación con la responsabilidad social del comunicador. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo del derecho nacido en 1881. Es conocido por desarrollar la teoría pura del derecho, una propuesta que buscaba estudiar el derecho como un sistema ordenado de normas. Su aporte más conocido es la idea de que las normas jurídicas no están todas al mismo nivel. Algunas tienen mayor jerarquía que otras y las normas inferiores deben respetar lo que establecen las normas superiores. De esta idea nace lo que conocemos como la pirámide de Kelsen. Dicho de esta manera sencilla, Kelsen nos ayuda a entender que el derecho es o no es un conjunto de normas desordenadas, sino una estructura jerárquica, donde cada norma tiene un lugar y una autoridad. La pirámide de Kelsen es una forma gráfica de explicar la jerarquía de las normas jurídicas. En la parte más alta se encuentra la Constitución, porque es la norma superior del Estado. Luego vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, los decretos, las ordenanzas y otras normas de menor rango. Lo importante es entender que ninguna norma inferior puede contradecir una norma superior. Por ejemplo, si una ley o un reglamento limitara injustamente la libertad de expresión reconocida por la Constitución, esa norma tendrá un problema de validez porque estaría chocando con una norma superior. Aquí está la importancia de Kelsen para el periodismo. Nos permite comprender que el ejercicio periodístico debe analizarse desde una jerarquía legal. Primero están los derechos constitucionales, luego las leyes que regulan la profesión y después las normas éticas y gremiales que orientan la conducta del periodista. La pirámide de Kelsen es importante para el periodismo porque nos ayuda a entender que el comunicador social no trabaja fuera de la ley. Su labor está protegida por derechos fundamentales, pero también está limitada por deberes y responsabilidades. El periodista tiene derecho a buscar, a recibir y a difundir información, pero también debe hacerlo con veracidad, respeto y sentido ético. Por eso, la pirámide no solo ordena las leyes, también nos recuerda que el periodismo necesita un equilibrio. Por un lado está la libertad de expresión, que nos permite investigar, opinar y comunicar. Por otro lado está la responsabilidad social, porque lo que publica puede afectar la opinión pública, la reputación de una persona o incluso la convivencia dentro de una sociedad. En mi interpretación, la pirámide de Kelsen funciona como una brújula legal para el periodista. Le indica qué normas están por encima, cuáles regulan su profesión y hasta dónde puede ejercer su libertad sin vulnerar los derechos de otros. En Venezuela, el fundamento constitucional del ejercicio periodístico se relaciona principalmente con los artículos 23, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 23
establece que los tratados, pactos y convenios sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. Esto es importante porque la libertad de expresión no solo es un derecho nacional, sino que también es un derecho humano reconocido internacionalmente. Artículo 57. Reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, por cualquier medio sin censura, pero también aclara algo clave. Quien haga uso de ese derecho asume una responsabilidad por expresarlo. Esto significa que la libertad de expresión no es una licencia para difamar, discriminar o manipular o promover el odio. Es un derecho pero debe ejercerse con responsabilidad. Artículo 58. Establece que la comunicación es libre y plural y que toda persona tiene derecho a recibir información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. También reconoce el derecho a réplica y rectificación cuando una persona sea afectada por informaciones inexactas o agraviantes. Este artículo es fundamental para el periodista porque muestra que la información no pertenece al medio o al comunicador. La información también es un derecho de la ciudadanía. Después de la Constitución, encontramos la Ley del Ejercicio del Periodismo, que regula de forma más específica la profesión periodística en Venezuela. Artículo 1. Establece que el ejercicio del periodismo se rige por esta ley y su reglamento. Además, los miembros del Colegio Nacional del Periodista deben ajustarse a las normativas internas del colegio, al Código de Ética del Periodista Venezolano y a las resoluciones correspondientes. Esto quiere decir que el periodista no solo debe conocer su ley, sino que también los principios éticos que orientan su profesión. Artículo 3. Señala funciones propias del periodista, como la búsqueda, la preparación, la redacción de noticias, la realización de entrevistas, reportaje, edición gráfica, ilustración fotográfica y otros trabajos periodísticos en medios impresos, radiofónicos, audiovisuales, agencias de noticias u oficinas de prensa. Aquí vemos que el periodismo no es solamente dar una opinión. Es un ejercicio profesional que implica investigar, verificar, contextualizar, redactar y comunicar información de interés público. Los principios del ejercicio periodístico se apoyan en varios elementos. Primero, la veracidad, porque el periodista debe buscar información comprobada y evitar la difusión de rumores o datos falsos. Segundo, la responsabilidad, porque cada información publicada debe tener consecuencias sociales, políticas, personales o institucionales. Tercero, la pluralidad, porque la comunicación debe permitir distintas voces y puntos de vista, especialmente en una sociedad democrática. Cuarta, la ética, porque no basta con una información sea legal, también debe ser tratada con respeto a la dignidad humana. Por ejemplo, un periodista puede tener acceso a una información sensible, pero antes de publicarla debe preguntarse: ¿está verificada? ¿Es de interés público? ¿Estoy respetando a las personas involucradas? ¿Estoy informando o estoy manipulando? Estas preguntas son importantes porque ayudan a que el periodismo sea un servicio a la sociedad y no solo una búsqueda de impacto o primicia. Desde la pirámide de Kelsen podemos interpretar que el periodismo venezolano se sostiene sobre varios niveles. En la cima está la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Luego está la Ley del Ejercicio del Periodismo, que organiza la profesión y define sus funciones. Después se encuentran las normas éticas y gremiales, como lo que viene siendo el Código de Ética del Periodismo venezolano, que orienta la conducta del profesional. Estas jerarquías garantizan el ejercicio legal del periodismo,
porque evita que la profesión funcione de manera improvisada o sin límites. Al mismo tiempo, protege al periodista frente a la censura y protege a la ciudadanía frente a la desinformación. En mi opinión, esta es la idea más importante. El periodista necesita libertad para informar, pero también necesita responsabilidad para no causar daño con la información. Para concluir, la pirámide de Kelsen nos permite entender que el ejercicio del periodismo en Venezuela tiene una base jurídica organizada. La Constitución, que reconoce la libertad de expresión, la comunicación libre y plural, el derecho a recibir información veraz e imparcial y el derecho a réplica. La ley del ejercicio del periodismo regula la profesión y define las funciones del periodista. Y la ética profesional recuerda que informar no es solo transmitir datos, sino hacerlo con verdad, respeto y conciencia social. Por eso, el periodista no debe ver la ley como una limitación negativa, sino como una guía para proteger su ejercicio profesional y también para proteger el derecho de la sociedad de estar informada. Antes de cerrar, quiero dejar una pregunta para reflexionar. ¿Estamos ejerciendo hoy la libertad de expresión con suficiente responsabilidad, especialmente en redes sociales y medios digitales? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios, darle like a este video y compartirlo si consideras que este tema es tan importante como para la información de futuros comunicadores. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Yudra Esquiparra, estudiante de Comunicación Social de la UBA.